El doctor sintió que sus manos temblaban cuando ya era demasiado tarde. El paciente en la mesa de operaciones se estaba muriendo y nadie sabía qué hacer, hasta que el empleado de limpieza susurró con voz calmada: «Necesita entrar 3 centímetros por debajo del lóbulo temporal izquierdo». En ese momento, todos se quedaron helados, porque esas palabras solo podía pronunciarlas un neurocirujano experimentado. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta poderosa historia de silencio, sacrificio y redención, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, dale al botón de suscribirse y ayúdanos a mantener vivas estas voces. El Hospital Universitario La Paz de Madrid nunca dormía. Sus pasillos blancos brillaban bajo luces fluorescentes que nunca se apagaban, y el eco constante de pasos apresurados resonaba a todas horas. Entre ese bullicio constante había un hombre que pasaba desapercibido. Miguel Santos, 68 años, empleado de limpieza del turno de noche. Llevaba 15 años recorriendo esos mismos pasillos con su carrito de limpieza, una fregona desgastada y la misma expresión serena que nunca cambiaba. Miguel llegaba cada noche a las 10 en punto, fichaba sin prisa, se cambiaba en el vestuario de personal de servicio y comenzaba su rutina por el ala de neurología. Siempre la misma ruta, primero las habitaciones de pacientes, luego las salas de espera y finalmente los quirófanos. Sus movimientos eran precisos, metódicos. Limpiaba cada superficie como si fuera un ritual sagrado. Los doctores pasaban a su lado sin verlo realmente. Para ellos, Miguel era parte del mobiliario, invisible como las máquinas que zumbaban en las paredes. Pero Miguel lo veía todo. Desde su silencio, observaba cómo los residentes jóvenes luchaban con casos complicados, cómo los cirujanos veteranos tomaban decisiones rápidas bajo presión, cómo las enfermeras consolaban a las familias en los momentos más duros. Él había estado ahí tantos años que conocía los ritmos del hospital mejor que muchos médicos. Sabía cuándo un paciente estaba en estado crítico solo por el tono de las conversaciones en el pasillo. Conocía qué doctor tenía un mal día por la forma en que caminaba, y sin embargo, nunca decía nada. Esa noche de marzo había sido especialmente tranquila hasta las 2:30 de la madrugada. Miguel estaba limpiando el área cerca de los quirófanos cuando escuchó el sonido que todos temían, la alarma de emergencia. Luces rojas comenzaron a parpadear en el quirófano 3 y de inmediato se desató el caos. Personal médico corrió desde todas las direcciones. Miguel se apartó hacia una esquina, como siempre hacía, observando sin estorbar. El doctor Carlos Mendoza, un residente de 4º año de neurocirugía, estaba a cargo de una operación delicada, un hematoma subdural en un hombre de 45 años que había sufrido un accidente de tráfico esa misma noche. Era su primera cirugía importante sin supervisión directa, una oportunidad que había esperado durante meses. Pero ahora, con el paciente abriéndose ante él y las máquinas pitando alarmas, Carlos sintió que el mundo se desmoronaba. La presión intracraneal del paciente había aumentado drásticamente. Los monitores mostraban signos vitales cada vez más erráticos. Carlos había localizado el hematoma, pero algo estaba mal, muy mal. Sus manos, que minutos antes se habían sentido firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente. El sudor goteaba dentro de su mascarilla. «Doctor Mendoza», dijo la enfermera Carmen con tono urgente, «la presión ICP está subiendo a niveles críticos». Carlos miró los monitores. Los números que veía no tenían sentido con lo que observaba en el campo operatorio. Había drenado el hematoma principal, pero la presión seguía aumentando. Debía haber algo más, algo que no estaba viendo. ¿Pero qué? En los 15 años que llevaba trabajando en ese hospital, Miguel había visto cientos de operaciones. Desde su posición silenciosa, había observado técnicas que se enseñaban en las mejores facultades de medicina del mundo. Había visto errores que costaban vidas y brillantes decisiones que las salvaban. Y en ese momento, observando la situación del quirófano 3, supo exactamente cuál era el problema. Había un segundo hematoma, más pequeño, más profundo, localizado en la región temporal izquierda. Era prácticamente invisible en las imágenes preoperatorias, pero Miguel había visto ese patrón antes, muchas veces.
Los síntomas eran inconfundibles: la presión persistente, la respuesta inadecuada al drenaje inicial, el patrón específico de las ondas en el monitor. Pero Miguel no era médico, no oficialmente, no tenía derecho a estar ahí, mucho menos a opinar sobre procedimientos médicos. Así que se quedó donde estaba, con sus manos arrugadas aferradas al mango de la fregona, viendo cómo un hombre joven luchaba contra un problema que él podía resolver en 5 minutos. Carlos estaba perdiendo la batalla, y lo sabía. «Necesito al doctor Ramírez», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Llamen al jefe de servicio, ahora». Pero el doctor Ramírez estaba en otra operación de emergencia en el quirófano 1. No podría venir en al menos 1 hora. El paciente no tenía 1 hora. Fue entonces cuando Miguel tomó la decisión que cambiaría todo. Se acercó lentamente al quirófano. La enfermera Carmen lo vio por el rabillo del ojo y frunció el ceño. «Miguel, no puedes estar aquí ahora». Pero Miguel no se detuvo. Se quedó parado en el umbral, observando los monitores con una intensidad que ninguno de ellos había visto antes en él. Sus ojos, normalmente suaves y casi somnolientos, ahora estaban totalmente enfocados, calculando, analizando. «Doctor», dijo Miguel con voz baja pero clara, «hay un segundo hematoma». Carlos se volteó hacia él confundido. «¿Qué? Un segundo hematoma? Temporal izquierdo, aproximadamente 3 centímetros por debajo del lóbulo principal. Es pequeño, pero está comprimiendo la arteria meningea media». El quirófano se quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas. Carlos parpadeó varias veces. «¿Cómo? ¿Cómo puedes saber eso?» Miguel dio un paso más hacia adelante. «La presión intracraneal sigue alta porque el drenaje principal no está liberando la compresión real. Mire el patrón de ondas en el monitor. ¿Ve esa fluctuación cada 12 segundos? Esa es la firma de una compresión arterial intermitente». Todas las miradas se volvieron hacia el monitor. Efectivamente, había un patrón que antes había pasado desapercibido. Una fluctuación sutil pero constante, exactamente cada 12 segundos. «Miguel», dijo la enfermera Carmen lentamente, «¿cómo sabes eso?» Pero Miguel ya se estaba acercando más a la mesa de operaciones. Sus movimientos eran diferentes ahora. Ya no era el empleado de limpieza tímido y invisible. Sus pasos tenían propósito. «Autoridad. Doctor Mendoza necesita hacer una pequeña craneotomía adicional. Aquí», dijo señalando una zona específica en la cabeza del paciente. «Un orificio de trépano de 8 milímetros será suficiente. Cuando drene ese coágulo, la presión se normalizará inmediatamente». Carlos lo miró fijamente. «¿Quién eres tú realmente?» Miguel se detuvo. Por un momento pareció que iba a retroceder, a volver a su papel de empleado de limpieza invisible, pero entonces miró al paciente en la mesa, vio los números en los monitores y supo que no podía darse el lujo de mantener su silencio. «Mi nombre es Miguel Santos», dijo finalmente, «y hace 30 años era el jefe de neurocirugía de este mismo hospital». El impacto de esas palabras fue como una bomba. La enfermera Carmen ahogó un grito. El anestesiólogo, que había estado ajustando medicamentos, se volteó completamente. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible», murmuró Carlos. «Doctor Santos», susurró Carmen, y su voz tenía un tono de reconocimiento. «¿Usted es Miguel Santos? ¿El doctor Miguel Santos?» Miguel asintió lentamente. Sí, era. Ahora tenían que saber la historia completa. Pero primero, había una vida que salvar. Miguel Santos había sido una leyenda en los círculos de neurocirugía española. En los años 80 y principios de los 90, no había cirujano más respetado en todo Madrid. Había publicado artículos revolucionarios sobre técnicas de microcirugía cerebral. Había entrenado a una generación entera de neurocirujanos que ahora dirigían departamentos en hospitales de toda Europa. Había salvado miles de vidas con sus manos precisas y su mente brillante. Pero en 1994, todo se había terminado. «Necesitamos resolver esto ahora», dijo Miguel, volviendo su atención al presente. «Doctor Mendoza, confía en mí». Carlos miró los monitores. El paciente se estaba deteriorando. Cada segundo que pasaba, las posibilidades de supervivencia disminuían.
Podía esperar al doctor Ramírez y probablemente perder al paciente, o podía confiar en el empleado de limpieza que acababa de revelar ser uno de los neurocirujanos más famosos de España. Sí, dijo finalmente, sí, confío en usted. Miguel se acercó más a la mesa. ¿Puedo? Carlos asintió y se hizo a un lado. Miguel extendió sus manos. Eran las mismas manos que habían empuñado una fregona toda la noche, pero ahora se movían con la precisión de un maestro. Se las lavó rápidamente con la solución antiséptica, se puso guantes estériles y se acercó al paciente. Instrumental de craneotomía, dijo con voz calmada, y necesito que alguien llame al doctor Ramírez, no para que venga, sino para informarle lo que está pasando. Sus manos no temblaban. Después de 30 años sin tocar un bisturí, se movían como si hubiera operado ayer. Marcó cuidadosamente el punto exacto donde necesitaba hacer la pequeña abertura. Sus movimientos eran fluidos, seguros. La experiencia de décadas no había desaparecido, solo había estado esperando el momento adecuado para emerger. Trépano de 8 milímetros pidió. Carmen se lo entregó con manos temblorosas. Miguel hizo la perforación con precisión milimétrica. Inmediatamente un pequeño chorro de sangre coagulada salió por la abertura. La presión en los monitores comenzó a descender. Aspiración suave, dijo. Solo necesitamos limpiar el coágulo pequeño. En menos de 5 minutos había resuelto completamente el problema. La presión intracraneal volvió a niveles normales. Los signos vitales del paciente se estabilizaron. El pitido errático de las máquinas se convirtió en un ritmo constante y saludable. Miguel se apartó de la mesa y se quitó los guantes lentamente. Ahora puede cerrar, doctor Mendoza. El paciente estará bien. Carlos lo miró con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Cómo es posible que esté aquí, trabajando como empleado de limpieza? Miguel suspiró profundamente. Era una historia que no había contado en 30 años. En 1994 cometí un error que le costó la vida a una niña de 8 años. El quirófano se sumió en un silencio respetuoso. Era una operación de rutina, un tumor benigno en el lóbulo frontal. Debería haber sido sencilla, pero me confié. No verifiqué 2 veces las imágenes preoperatorias. Había una malformación vascular que no detecté. Cuando hice la incisión, Miguel se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. La niña murió en la mesa de operaciones. Carmen se acercó un poco más, su expresión llena de comprensión. Los padres me perdonaron, continuó Miguel. El hospital me respaldó. Técnicamente no fue negligencia, fue una complicación imprevista, pero yo no pude perdonarme. No podía volver a tomar un bisturí sabiendo que mis manos habían causado la muerte de un niño inocente. Así que renuncié, dejé la medicina. Durante años traté de encontrar paz en otros lugares, viajé, intenté otros trabajos, pero este hospital, este lugar siempre me llamaba. Así que solicité trabajo como empleado de limpieza. Necesitaba estar cerca de la medicina, pero en un papel donde no pudiera dañar a nadie más. Carlos lo miró con ojos llenos de comprensión. Pero esta noche salvó una vida. Esta noche no tuve elección, respondió Miguel. Ese hombre iba a morir. Y después de 30 años de penitencia, decidí que ya había sido suficiente. La puerta del quirófano se abrió bruscamente. El doctor Ramírez entró corriendo, claramente alarmado por la llamada que había recibido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Luego vio a Miguel parado junto a la mesa de operaciones. Miguel, ¿qué haces? Se detuvo en seco. El doctor Ramírez tenía 45 años. Había sido residente en este hospital cuando Miguel era jefe de servicio. Lo reconoció inmediatamente. «Doctor Santos», dijo con voz casi reverente. «¿Es realmente usted?». Miguel asintió. «Hola, Andrés». El doctor Ramírez miró al paciente estabilizado, luego a Miguel, luego a Carlos. «¿Él operó?» «Salvó la vida de este hombre», dijo Carlos. Identificó un segundo hematoma que yo no había visto. Si no hubiera intervenido, el doctor Ramírez se acercó lentamente a Miguel. «¿Sabe cuántos de nosotros lo hemos buscado durante todos estos años? ¿Sabe cuántas veces nos hemos preguntado qué le había pasado al mejor neurocirujano que habíamos conocido?
Lo que me pasó, dijo Miguel suavemente, fue que aprendí que no era infalible y que esa lección tenía un precio muy alto. Pero también aprendió algo más, intervino Carlos. Aprendió que el conocimiento que tiene es demasiado valioso para mantenerlo oculto para siempre. Miguel lo miró, sorprendido por la madurez de esas palabras viniendo de alguien tan joven. El doctor Ramírez se acercó más. Miguel, no sé qué lo trajo de vuelta esta noche, pero me alegra que haya sucedido. Este hospital, esta profesión, te necesita. Ya no soy médico, dijo Miguel, soy empleado de limpieza. Esta noche fuiste ambos, dijo Carmen suavemente, y ambos salvaron una vida. Los días siguientes fueron un torbellino para Miguel. La noticia de lo que había sucedido en el quirófano 3 se extendió rápidamente por todo el hospital. Al principio, circuló como un rumor increíble. El empleado de limpieza había realizado una neurocirugía. Pero cuando los detalles se confirmaron, cuando la gente se dio cuenta de quién era realmente Miguel Santos, la historia tomó una dimensión completamente diferente. Los médicos más jóvenes que nunca habían escuchado su nombre lo buscaron en bases de datos médicas y archivos del hospital. Lo que encontraron los dejó asombrados: artículos revolucionarios, técnicas que todavía se enseñaban en las facultades de medicina, casos documentados que habían cambiado el curso de la neurocirugía moderna. Los médicos mayores, que habían trabajado con él o habían aprendido de él, vinieron a buscarlo. Algunos para agradecerle técnicas que les había enseñado décadas atrás, otros simplemente para verlo de nuevo. Miguel siguió reportándose a su trabajo como empleado de limpieza, pero ahora cuando limpiaba los pasillos, las conversaciones se detenían. Los residentes lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Las enfermeras lo saludaban por su nombre. Los médicos asistentes le hacían preguntas, primero tímidamente, luego con más confianza. Una semana después del incidente, el doctor Ramírez lo encontró limpiando el área de neurología. Miguel, le dijo, necesito hablar contigo. Miguel dejó su fregona y siguió a Ramírez a su oficina. He estado hablando con la dirección del hospital, comenzó Ramírez. Queremos ofrecerte algo. Miguel levantó una ceja esperando. Una consultoría. Nada oficial, nada que requiera que vuelvas a operar. Pero tus conocimientos, Miguel, hay casos que podrían beneficiarse enormemente de tu experiencia, residentes que podrían aprender de ti, técnicas que solo tú conoces. Miguel se quedó callado por un largo momento. No soy médico, repitió finalmente. Pero eres Miguel Santos, dijo Ramírez, y eso significa algo, para todos nosotros. Miguel miró por la ventana de la oficina hacia los pasillos que había limpiado durante 15 años. ¿Qué pasaría con mi trabajo de limpieza? Ramírez sonrió. Puedes mantenerlo si quieres, pero tal vez sea hora de que dejes de esconderte. Esa noche, Miguel regresó a su pequeño apartamento en Malasaña y se sentó en su sillón favorito. Sobre la mesa de café había una caja que no había abierto en 30 años. Dentro estaban sus diplomas, sus certificados de especialización, fotografías de colegas y estudiantes, artículos que había publicado, cartas de agradecimiento de familias cuyos seres queridos había salvado. Abrió la caja lentamente. En la parte superior había una fotografía de él mismo en 1993, un año antes del accidente. Vestía bata blanca, tenía el cabello oscuro y una sonrisa confiada. Detrás de él se veía el Hospital La Paz, el mismo edificio donde ahora trabajaba limpiando pisos. Debajo de la fotografía había una carta. La había escrito la madre de la niña que murió en su mesa de operaciones. La había recibido una semana después de renunciar, pero nunca había sido capaz de leerla completamente. Con manos temblorosas, la desdobló. Doctor Santos, comenzaba la carta, sé que se culpa por lo que le pasó a nuestra pequeña María, sé que está sufriendo tanto como nosotros, pero quiero que sepa algo. Usted le dio a nuestra hija 2 años más de vida de los que habría tenido sin su primera operación. 2 años de risas, de abrazos, de primeras veces. 2 años que no habríamos tenido si usted no hubiera removido su primer tumor cuando tenía 6 años. Miguel se detuvo. Había olvidado eso. María no había sido su primera paciente.
2 años antes había operado exitosamente un tumor diferente. La operación que salió mal había sido para remover un crecimiento recurrente. La carta continuaba: no queremos que deje de ser médico, queremos que salve más niños como salvó a María la primera vez. Queremos que su muerte tenga significado ayudando a otros a vivir. Miguel cerró los ojos. Después de 30 años, finalmente entendía lo que la madre de María había tratado de decirle. Al día siguiente, Miguel llegó al hospital como siempre, a las 10 de la noche, pero esta vez, después de fichar, no fue directamente a buscar su carrito de limpieza. En su lugar, se dirigió a la oficina del doctor Ramírez. La puerta estaba abierta. Ramírez estaba revisando radiografías de un caso complejo. Miguel tocó la puerta suavemente. «Andrés», dijo, «sobre esa oferta que me hiciste». Ramírez levantó la vista, una expresión esperanzada en su rostro. «Acepto», dijo Miguel, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Sigo limpiando los pisillos. Estos 15 años me enseñaron algo que había olvidado cuando era jefe de servicio, la humildad. No quiero perder eso». Ramírez sonrió. «Trato hecho». 6 meses después, Miguel Santos tenía 2 trabajos en el Hospital La Paz. Por las noches, seguía limpiando pasillos, manteniendo la rutina que había sido su penitencia y su refugio durante 1,5 décadas. Pero durante el día, 3 veces por semana, consultaba casos difíciles, enseñaba técnicas a residentes y ocasionalmente, cuando un caso era demasiado complejo y las circunstancias lo requerían, volvía a entrar en un quirófano. Sus manos, que habían envejecido empuñando una fregona, habían recuperado la precisión que las había hecho famosas. Su mente, que había pasado años observando en silencio, había absorbido décadas de avances médicos y nuevas técnicas. Carlos Mendoza se había convertido en uno de sus estudiantes más dedicados. Había algo especial en aprender de alguien que había tocado fondo y había encontrado la manera de volver a subir. «Doctor Santos», le preguntó un día Carlos, ¿cómo supo que era el momento de volver? Miguel pausó en su demostración de una técnica de sutura microvascular. «No lo supe», respondió. «Simplemente decidí que 30 años de castigo eran suficientes. Y que tal vez, solo tal vez, podía honrar mejor la memoria de María salvando otras vidas en lugar de ocultándome de ellas». Carlos asintió, entendiendo más de lo que sus palabras expresaban. «¿Sabe qué es lo más irónico?», continuó Miguel. «Todos estos años pensé que estaba limpiando pisos como castigo, pero en realidad estaba limpiando mi alma. Estaba aprendiendo a ver la medicina desde abajo hacia arriba, desde la humildad hacia la excelencia, en lugar de desde la arrogancia hacia la caída». Esa tarde, mientras Miguel limpiaba los pasillos del ala de neurología, se topó con una familia sentada en la sala de espera. Una madre joven sostenía la mano de su hijo de aproximadamente 8 años, el mismo edad que había tenido María. El niño iba a ser operado al día siguiente para remover un tumor cerebral. Miguel se detuvo junto a ellos. «¿Cómo se siente?», le preguntó gentilmente al niño. «Tengo miedo», admitió el pequeño. Miguel se arrodilló hasta quedar a su altura. «¿Sabes qué?», le dijo. «Los mejores doctores de todo Madrid están aquí, y todos ellos van a cuidarte muy bien». «¿Usted es doctor?», preguntó el niño. Miguel sonrió. «Soy muchas cosas, pero sobre todo, soy alguien que quiere que te mejores». La madre miró el uniforme de limpieza de Miguel y luego sus ojos amables. «Gracias», le dijo simplemente. Al día siguiente, Miguel observó desde la galería de observación del quirófano, mientras Carlos y el doctor Ramírez operaban al niño. Sus manos ya no temblaban, sus decisiones eran precisas. La operación fue perfecta. Cuando el niño despertó en recuperación y vio a sus padres, Miguel sonrió desde el pasillo. Había otra vida salvada, otra familia reunida, otro milagro silencioso en los pasillos del Hospital La Paz. Esa noche, mientras limpiaba el quirófano donde había tenido lugar la operación, Miguel reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. 30 años de culpa, 15 años de exilio autoimpuesto, y ahora una segunda oportunidad que nunca había pensado que merecía. Había aprendido algo que no enseñan en las facultades de medicina,
que a veces el camino hacia la redención no es una línea recta hacia arriba, sino un círculo completo que te lleva de vuelta al punto de partida, pero con una perspectiva completamente diferente. Miguel Santos había sido una leyenda, luego había sido un fantasma, ahora era algo más valioso, era un ser humano que había encontrado la manera de convertir su mayor fracaso en su mayor fortaleza. Y cada noche, mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del hospital, sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar, limpiando no solo pisos, sino también conciencias, sanando no solo cuerpos, sino también almas, porque a veces los verdaderos héroes no son los que nunca caen, son los que encuentran la fuerza para levantarse después de tocar fondo y usar esa experiencia para levantar a otros. En el vestuario de empleados, en un pequeño casillero sin nombre, Miguel guardaba dos cosas, su certificado médico enmarcado y una fotografía de María, la niña que había muerto en sus manos 30 años atrás. No como recordatorio de su fracaso, sino como inspiración para su redención. Y cada mañana, antes de irse a casa, tocaba ambos objetos y susurraba una promesa: hoy salvé una vida en tu memoria, mañana salvaré otra. Porque Miguel Santos había aprendido la lección más importante que cualquier doctor puede aprender, que la medicina no se trata de ser perfecto, se trata de ser humano, y que a veces la humildad es la mejor medicina de todas. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como Miguel? Alguien que parecía ordinario pero que tenía una historia extraordinaria oculta bajo la superficie. Escribe su nombre en los comentarios, cuéntanos su historia. Porque en historias humanas creemos que todos merecen ser recordados. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Ayúdanos a mantener vivas las historias de personas que nunca dejaron de servir, incluso cuando el mundo dejó de mirar. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, si alguna vez ves a alguien limpiando pisos o haciendo trabajos que otros consideran menores, recuerda, nunca sabes qué clase de héroe podría estar escondido detrás de esa humildad.